También soy solo una chica, de pie frente a un chico, pidiéndole que la ame. Una sola frase, pronunciada en 1999, bastó para emocionar a toda una generación. No había grandes discursos, lágrimas exageradas, ni una música destinada a obligar al público a emocionarse. Julia Roberts permanecía frente a Hugh Grant y durante unos segundos mostraba la vulnerabilidad de una mujer acostumbrada a vivir bajo la mirada del público. En Notting Hill, Roberts interpretaba a Anna Scott, la estrella de cine más famosa del planeta. Sin embargo, en aquella escena ya no parecía una celebridad protegida por agentes, fotógrafos y titulares. En ese momento parecía una mujer cansada de tener que mantener una imagen incluso fuera del cine. Una mujer que, por un instante, deseaba ser mirada sin admiración, sin sospechas y sin el peso de su fama. Solo quería ser querida. Según confesó Julia Roberts años después, en una conversación con Richard Curtis para British Vogue, interpretar a una estrella de cine en Notting Hill fue una de las experiencias más incómodas de su carrera, hasta el punto de que estuvo cerca de rechazar el papel. Roberts reconoció que le resultaba difícil encontrar la manera de interpretar a Anna Scott, quizá porque el personaje se acercaba demasiado a una realidad que ella misma llevaba años intentando mantener lejos de la mirada pública. Quizá por eso aquella frase atravesó la pantalla con tanta fuerza. Durante años fue repetida en bodas, escrita en cartas y susurrada en habitaciones oscuras por personas que jamás se habrían atrevido a pronunciarla frente a quien amaban. La frase resumía un miedo muy común: confesar lo que uno siente, sin saber si será correspondido. El público creyó que una emoción tan convincente no podía haber nacido únicamente de la interpretación. Muchos imaginaron que Julia Roberts y Hugh Grant debían compartir fuera del rodaje la misma complicidad natural que transmitían frente a las cámaras. La conexión entre ambos resultaba convincente ante la cámara. Sus silencios, sus miradas y aquella torpeza encantadora daban la impresión de pertenecer a dos personas que se comprendían sin esfuerzo. Sin embargo, en un perfil publicado por Vanity Fair durante la promoción de la película, Hugh Grant resumió con una sola palabra lo que sentía al trabajar con Roberts: miedo, aunque lo dijo en un tono parcialmente humorístico. Pero la realidad detrás de la película era mucho más incómoda. La relación entre ambos no fue tan sencilla como la historia romántica que el mundo quiso construir alrededor de ellos. Con el paso del tiempo, Hugh Grant hizo comentarios sobre Julia Roberts que sorprendieron a muchos. El episodio más comentado ocurrió en 2004, cuando Grant bromeó en el programa de Oprah Winfrey sobre el tamaño de la boca de Roberts, provocando que la presentadora saliera inmediatamente en defensa de la actriz. Ella, en cambio, guardó silencio. No hubo una respuesta pública inmediata, ni una batalla frente a los medios, ni un intento evidente de corregir la versión que comenzaba a circular. Durante años, Roberts evitó convertir aquellos comentarios en una disputa pública, dejando que el episodio permaneciera en una zona ambigua entre el humor, la incomodidad y las interpretaciones de la prensa. Su silencio no tenía por qué significar indiferencia. Quizás simplemente prefería no alimentar la polémica. Julia Roberts había aprendido muy pronto que cada palabra pronunciada por una estrella podía convertirse en un titular, y que incluso una explicación sincera podía terminar deformada hasta parecer una confesión completamente distinta. Para alguien cuya intimidad había sido examinada durante años, callar no era una señal de debilidad. Para ella, guardar silencio podía ser una manera de protegerse. Ya en 1999, Vanity Fair mostraba a una Roberts consciente de que responder a cada información falsa sobre su vida solo podía alimentar una maquinaria mediática que nunca parecía quedar satisfecha. Con el paso de los años, y especialmente en una conversación publicada en 2024, Julia Roberts
comenzó a hablar con mayor franqueza sobre la incomodidad que había sentido durante aquella etapa. No se trató de una revelación repentina, ni de una declaración explosiva. Julia continuaba siendo demasiado prudente para entregar su historia de una sola vez. Con el tiempo, sus entrevistas y algunos comentarios aislados permitieron comprender mejor cómo había vivido aquella etapa. En su conversación de 2024 con Richard Curtis, Roberts habló con especial franqueza sobre la inseguridad que había sentido al interpretar a Anna Scott, revelando que detrás de aquella actuación aparentemente natural existía una incomodidad mucho más profunda. Roberts habló con la tranquilidad de alguien que ya no sentía la misma necesidad de controlar cada palabra. Roberts ya no parecía interesada en proteger una imagen perfecta. El paso de los años parecía haberle permitido hablar del pasado con mayor serenidad. De ese modo, la famosa escena romántica empezó a mostrar también una historia menos conocida detrás del rodaje. No la de Anna Scott y William Thacker, sino la de Julia Roberts y Hugh Grant. Dos estrellas unidas para siempre por una película romántica, pero separadas por una tensión que el público tardaría casi 30 años en comprender. Pero para comprender esta historia, es necesario volver a los primeros años de Julia Roberts. Julia Fiona Roberts llegó al mundo el 28 de octubre de 1967, en Esmirna, Georgia. Era la menor de 3 hermanos, nacida en el seno de una familia construida en torno a una idea: crear arte en el sentido más profundo posible. Sus padres, Walter y Betty, eran actores y dramaturgos que se conocieron actuando en obras de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Se casaron en 1955 y juntos fundaron el Taller Cooperativo de Actores y Escritores de Atlanta. Mientras Betty esperaba a Julia, el matrimonio dirigía una escuela de interpretación para niños en Decatur, Georgia. No era una escuela cualquiera. Por sus aulas pasaron los hijos del reverendo Martin Luther King Jr. Cuando Julia nació, Coretta Scott King pagó personalmente los gastos del hospital, un gesto de gratitud hacia lo que la familia Roberts había hecho: sostener la única compañía teatral racialmente integrada de la región, en uno de los periodos más tensos de la historia estadounidense. Julia creció, por tanto, en una familia donde el teatro estaba muy unido al compromiso social. Pero esa infancia apacible no tardó en resquebrajarse. 1971. Sus padres se divorcian cuando Julia tiene apenas 4 años. Ella, junto a su madre y su hermana, se muda a Esmirna, mientras su padre y su hermano Eric permanecen en Atlanta. 1977. Con solo 9 años, Julia pierde a su padre, víctima de un cáncer de garganta, a los 43 años. Años después, Julia habló de la muerte de su padre con mucha prudencia, consciente de lo profundamente que aquella pérdida la había marcado. Llegó a decir: «Murió cuando yo era muy pequeña. Solo puedes llevarlo contigo». Aquella experiencia pudo influir en la importancia que Julia concedería más tarde a la protección de su vida privada. En 1985, tras graduarse de la escuela secundaria Campbell en Esmirna, Julia dio un salto al vacío. Se mudó a la implacable ciudad de Nueva York. Su hermano Eric ya trabajaba como actor, pero Julia llegó a Nueva York sin formación profesional y sin saber exactamente cómo comenzar. Era una decisión arriesgada: llegar a Nueva York sin experiencia y con un hermano ya conocido en la profesión exigía valor y mucha confianza en sí misma. Sus primeros meses en Nueva York no fueron fáciles. Firmó con una agencia de modelos, pero el teléfono nunca sonó. Los rechazos podían haberla desanimado, pero Julia decidió seguir preparándose y comenzó a tomar clases de interpretación. En aquel momento, nada garantizaba que llegaría a convertirse en una gran estrella. Era, a simple vista, solo otra chica de Georgia armada con una sonrisa deslumbrante. Aunque parecía reservada, tenía la determinación necesaria
para seguir buscando oportunidades. Su ambición la ayudó a avanzar, aunque el esfuerzo también comenzó a afectar su vida personal. El cambio decisivo en su carrera llegó en 1989, cuando consiguió un papel en Steel Magnolias. Aunque ya había llamado la atención en Mystic Pizza, fue la directora de casting de Steel Magnolias quien insistió en que los productores conocieran su trabajo. El guionista Robert Harling recordaría más tarde el instante en que ella cruzó el umbral de la puerta. Esa icónica sonrisa no solo iluminó la habitación, sino que desarmó cualquier duda emocional. «Esa es mi hermana», susurró. Harling reconoció de inmediato en Julia algunas de las cualidades que buscaba para el personaje. Conseguir el papel fue una gran oportunidad, aunque el rodaje resultó mucho más difícil de lo que ella esperaba. El ambiente durante el rodaje fue especialmente tenso para la joven actriz. Según recordaría más tarde Sally Field, el director Herbert Ross fue especialmente duro con Julia durante el rodaje. Como era una de las primeras grandes producciones de Julia, la presión sobre ella fue especialmente intensa. A pesar de la presión, Julia terminó el trabajo y utilizó parte de aquella tensión para fortalecer su interpretación. La película fue un triunfo rotundo, tanto comercial como de la crítica, otorgándole a Roberts su primera nominación al Oscar y su primer Globo de Oro. A partir de ese momento, Hollywood comenzó a verla como una de las jóvenes actrices con mayor futuro de su generación. Al año siguiente llegó Pretty Woman. Antes de que Julia Roberts se quedara con el personaje, actrices como Michelle Pfeiffer, Molly Ringwald, Meg Ryan, Karen Allen, Diane Lane y Daryl Hannah habían sido consideradas o habían decidido apartarse del proyecto. Según recordó Variety, el proceso de selección fue largo y estuvo lleno de negativas, en parte porque la primera versión del guión era mucho más oscura que la comedia romántica que finalmente llegó a los cines. Entonces apareció Julia Roberts. No entró en la película como una estrella consolidada, ni como la elección evidente de un gran estudio. Llegó como una joven actriz de Georgia que todavía estaba intentando comprender qué lugar podía ocupar dentro de Hollywood. Sin embargo, desde el momento en que tomó el papel de Vivian Ward, hizo algo que pocas intérpretes consiguen. Borró la distancia entre la actriz y el personaje. Con Julia, Vivian parecía un personaje real y cercano. Respiraba, dudaba, se reía con la boca abierta y miraba el mundo con una mezcla de asombro y desconfianza. Julia le dio una energía que no podía fabricarse mediante técnicas de promoción. Julia mostró a Vivian como una mujer vulnerable y divertida, pero también consciente de su dignidad. Su interpretación tuvo tanto éxito que Vivian Ward terminó siendo identificada para siempre con Julia Roberts. Por aquel trabajo, Julia recibió alrededor de $300,000. La película terminó recaudando aproximadamente $463 millones en todo el mundo y se convirtió en uno de los mayores éxitos románticos de su época. En Estados Unidos, llegó a ser considerada una de las comedias románticas con mayor número de entradas vendidas de la historia. En una entrevista posterior, Vanity Fair recordó que Roberts había cobrado $300,000 por la película, mientras que la producción terminó superando los $463 millones en la taquilla mundial. Aquella desproporción entre el salario de la joven actriz y la inmensa recaudación de la película permite comprender hasta qué punto Hollywood todavía no había calculado el fenómeno que tenía entre las manos. Julia Roberts tenía solo 22 años. Time ha señalado que Pretty Woman no solo convirtió a Roberts en una gran estrella, sino que también modificó el rumbo de la comedia romántica de Hollywood durante los años siguientes. En muy poco tiempo, Roberts pasó de ser una actriz joven a convertirse en una de las figuras principales de la comedia romántica. En pocos meses, su imagen comenzó a aparecer en todas partes. Aparecía en portadas, carteles, programas de televisión y conversaciones cotidianas. Su sonrisa se convirtió en una especie de símbolo colectivo.
luminosa, espontánea y aparentemente libre de cualquier sombra. Para el público, su ascenso parecía una historia de éxito casi perfecta. En un perfil publicado por Vanity Fair en 1993, el director Joel Schumacher afirmó que Roberts necesitaba detenerse y disponer de tiempo para crecer. Después de haber pasado casi instantáneamente de ser una joven actriz prometedora a convertirse en la mayor estrella de taquilla del mundo. Sin embargo, alcanzar una fama tan grande a los 22 años también trajo dificultades que Julia todavía no sabía manejar. El éxito repentino también podía resultar abrumador. Los cambios llegaron tan rápido que apenas tuvo tiempo para adaptarse a su nueva vida. Mientras su popularidad aumentaba, Julia empezó a comprender las dificultades de vivir bajo una atención permanente. La década siguiente no solo sería una sucesión de películas, romances y titulares. Durante esos años, descubrió que el éxito no resolvía sus problemas personales y que, en algunos casos, los hacía más visibles. Su vida sentimental se convirtió rápidamente en un espectáculo público. En 1991, su compromiso con Kiefer Sutherland terminó apenas 3 días antes de la boda. The Washington Post informó entonces que la ceremonia fue cancelada solo 3 días antes de la fecha prevista y que Roberts, agotada por la atención pública, viajó posteriormente a Irlanda en busca de tranquilidad. La ruptura se convirtió inmediatamente en una noticia internacional. Ocurrió frente a una audiencia mundial que se sentía con derecho a interpretar sus decisiones, repartir culpas y transformar una crisis íntima en entretenimiento. Mientras Julia intentaba comprender la ruptura, la prensa publicaba distintas versiones de lo sucedido. No importaba cuánto dolor existiera detrás de las puertas cerradas. Desde fuera, todo se reducía a una pregunta simple y atractiva. ¿Por qué Julia Roberts había cancelado su boda? 2 años después, en 1993, sorprendió nuevamente al casarse con el cantante de música country Lyle Lovett. Según informó The Washington Post, la ceremonia fue organizada en apenas 2 días, lejos del gran espectáculo mediático que había rodeado sus relaciones anteriores. La unión pareció inesperada para quienes observaban su vida como si siguieran el argumento de una película. Él no encajaba en la fantasía que los medios habían diseñado para ella, y precisamente por eso, la relación despertó una curiosidad aún mayor. El matrimonio duró 21 meses. Cuando anunciaron su separación en marzo de 1995, ambos describieron la decisión como amistosa y afirmaron que seguirían apoyándose mutuamente. Visto años después, aquel matrimonio puede parecer breve e impulsivo. Sin embargo, ambos intentaron mantener una relación mientras soportaban una atención pública constante. Cada aparición pública era analizada. Cada ausencia alimentaba rumores. Cada gesto era utilizado como prueba de felicidad o de fracaso. Mantener una relación era aún más difícil cuando cada diferencia terminaba siendo analizada por la prensa y el público. Cuando el matrimonio terminó, ambos parecían cansados de haber vivido su relación bajo una atención pública constante. En el terreno profesional, la trayectoria de Julia tampoco avanzó en una línea completamente recta. El perfil de Vanity Fair, publicado en 1993, describía a una actriz exhausta después de varios años, viajando casi sin descanso de una película a otra, obligada a detenerse para recuperar cierta perspectiva sobre su propia vida. Hubo películas que confirmaron su capacidad para atraer al público. Sleeping with the Enemy mostró un registro más oscuro y tenso. The Pelican Brief reforzó su presencia como protagonista de grandes producciones. Hook la situó dentro del universo fantástico de Steven Spielberg. Otros proyectos, como I Love Trouble, intentaron recuperar su facilidad para la comedia y el romance. Pero también llegaron decisiones menos seguras. En Mary Riley, Julia interpretó a una criada atrapada en la perturbadora historia
de un hombre dividido entre dos identidades, inspirada en el universo del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. The Guardian recordó que la película contaba la historia de Jekyll y Hyde desde la mirada de una criada, una elección mucho más oscura y atmosférica que los papeles luminosos con los que el público asociaba a Roberts. El papel era mucho más oscuro que los personajes ligeros y románticos con los que el público solía asociarla. La película no fue recibida como sus grandes éxitos. La recepción fue especialmente dura. Años después, The Guardian todavía la incluía entre los trabajos más cuestionados de su carrera, aunque también señalaba que sus problemas no podían atribuirse únicamente a la interpretación de Roberts. Para algunos, aquello parecía una equivocación. Probablemente Julia quería demostrar que podía interpretar algo distinto de los papeles románticos que la habían hecho famosa. Ese fue uno de los conflictos centrales de aquellos años. Cuando Julia aceptaba papeles diferentes, parte del público echaba de menos a la actriz de las comedias románticas. Sin embargo, si permanecía demasiado tiempo dentro de esa imagen, podía terminar desapareciendo detrás de ella. Era una contradicción difícil de resolver. Gran parte del público esperaba que continuara interpretando a la misma mujer alegre y romántica de sus películas más populares. Pero la persona real continuaba creciendo, cambiando de opinión, cometiendo errores y buscando espacios que no necesariamente coincidían con las expectativas ajenas. Julia intentaba equilibrar la imagen que Hollywood había creado de ella con la persona que quería ser fuera de la pantalla. La imagen pública y sus deseos personales no siempre coincidían. Su sonrisa era natural, aunque con los años también aprendió a utilizarla para protegerse en situaciones incómodas. Décadas después, Roberts reconocería ante Vanity Fair que todavía sentía un vacío en el estómago cuando descubría una cámara siguiéndola y que la persecución de los paparazzi continuaba provocándole estrés. Sonreír también le ayudaba a mantener la calma durante entrevistas difíciles o ante preguntas demasiado personales. Su sonrisa transmitía al público la impresión de que todo estaba bien, aunque no siempre fuera así. Detrás de su imagen alegre, seguía estando una joven que había alcanzado la fama antes de sentirse preparada para todo lo que implicaba. Una joven que se había vuelto mundialmente famosa antes de tener tiempo suficiente para comprender quién era cuando nadie la estaba mirando. También llevaba consigo heridas más antiguas. Julia perdió a su padre cuando tenía 9 años. Antes de eso, ya había presenciado la ruptura del matrimonio de sus padres. Aquellas experiencias pertenecían a una etapa anterior a Hollywood, pero no quedaron aisladas en el pasado. Es posible que aquellas pérdidas tempranas influyeran en su necesidad de proteger su vida privada, aunque ella nunca explicó todas sus decisiones desde esa perspectiva. Naturalmente, sus decisiones personales y profesionales no pueden explicarse solo por lo que vivió durante su infancia. La vida humana nunca es tan sencilla. Sin embargo, aquellas pérdidas pudieron influir en su necesidad de proteger las relaciones y los espacios que consideraba privados. Mientras intentaba construir una carrera, también trataba de comprender el amor. Mientras trataba de proteger sus relaciones, debía conservar una identidad reconocible para el público. Y mientras intentaba crecer como persona, trabajaba dentro de una maquinaria que ya había decidido que su trabajo, sus romances y hasta su personalidad pertenecían al dominio público. Hollywood no se interesaba únicamente por sus películas, sino también por sus relaciones, sus decisiones y sus momentos difíciles. Quería saber con quién dormía, por qué se marchaba, por qué regresaba y qué significaba cada silencio. La prensa comenzó a contar su vida por ella, antes de que Julia pudiera ofrecer su propia versión. Por ese motivo, sus éxitos profesionales convivieron durante años con una evidente presión personal. Desde fuera, Julia parecía tener todo lo que una actriz podía desear: talento, éxito, dinero y reconocimiento mundial. Sin embargo, también era alguien que luchaba por conservar un territorio interior que no pudiera ser fotografiado, vendido ni interpretado por desconocidos. El público veía la sonrisa,
Julia, en cambio, sabía el esfuerzo que a veces exigía mantener esa imagen. En 1997, la boda de mi mejor amigo la devolvió a la cima de la taquilla como una suerte de restablecimiento de su estatus, recaudando casi $300 millones en todo el mundo. Interpretó a una mujer que elige el camino equivocado, que lo comprende todo demasiado tarde y termina perdiendo, pero lo hizo con una generosidad interpretativa que el papel exigía, algo que no toda actriz está dispuesta a entregar. 2 años después llegó Notting Hill. El guión era de Richard Curtis, autor de 4 bodas y un funeral, conocido por contar historias de amor entre personas que parecen pertenecer a mundos diferentes. La historia era sencilla. Una famosa actriz entraba en una pequeña librería de Londres y se enamoraba de su propietario. Ella era, evidentemente, un espejo de la propia Julia Roberts. Él era Hugh Grant. Julia reconoció que no llegó al proyecto con grandes expectativas. Llegó a comentar que, al leer el guión, no esperaba demasiado. Era simplemente un buen trabajo, un buen guión, un director talentoso, Roger Michell, y un papel sólido. Julia tampoco esperaba que su relación profesional con Hugh Grant resultara tan incómoda en algunos momentos. Cuando comenzó el rodaje, Hugh Grant ya era uno de los actores más conocidos de la comedia romántica británica. Su humor inseguro y su manera contenida de actuar encajaban bien con el personaje de Will Tucker. Sin embargo, algunos de sus comentarios sobre Julia hicieron que la relación profesional entre ambos pareciera menos cercana. En varias ocasiones bromeó públicamente, delante de las cámaras del rodaje, sobre el tamaño de la boca de Julia Roberts. Más tarde, en una entrevista, aparentemente sin medir del todo el peso de sus palabras, llegó a bromear de forma muy directa sobre el tamaño de su boca. Incluso afirmó que, en su particular escala de besos en pantalla, Renée Zellweger le resultaba superior. Julia evitó responder públicamente a aquellos comentarios durante muchos años. En la gira promocional de 1999, Grant le confió a la revista Vanity Fair una frase que revela toda la dinámica que se vivía en el set. Resultaba fácil olvidar que, detrás de esa mujer de 30 años tan razonable, encantadora y cercana, con la que convivían a diario, se escondía la misma Julia Roberts, a la que, una década atrás, nadie podía acercarse ni a 100 metros. Grant reconoció que le resultaba extraño trabajar cada día con una persona cercana, que al mismo tiempo era una estrella conocida en todo el mundo. Sus palabras mostraban que no siempre le resultaba fácil separar a la Julia Roberts que conocía durante el rodaje de la gran estrella que aparecía en todas partes. Julia también se encontraba en una situación poco habitual. Interpretaba a una actriz famosa que, como ella, tenía dificultades para moverse con libertad y conservar una vida normal. Julia debía mostrar que Anna Scott, pese a su fama y su dinero, seguía teniendo las mismas inseguridades afectivas que cualquier otra persona. Y lo logró. La frase, «También soy solo una chica», resultó convincente porque Julia comprendía bien lo difícil que era separar a la persona real de la estrella que el público conocía. Durante la producción también circularon versiones sobre diferencias salariales, aunque no existe una declaración clara de ambos actores que permita conocer hasta qué punto aquello afectó su relación. Mantuvieron una cortesía profesional que nunca floreció en amistad fuera de cámara. A pesar de sus diferencias fuera de cámara, ambos consiguieron transmitir la química insegura y torpe que Richard Curtis había imaginado para los personajes. Estrenada en mayo de 1999, Notting Hill recaudó cerca de $364 millones en todo el mundo y fue una de las películas británicas más exitosas de aquel año. Sin embargo, lo que muchos espectadores recordaron por encima de la taquilla y la música fue la frase, «Solo soy una chica». La frase se hizo popular porque muchas personas encontraron en ella una forma sencilla de expresar
su propia vulnerabilidad. Con el paso de los años, Julia Roberts y Hugh Grant hablaron de la película de maneras muy diferentes. Hugh Grant recurrió a su humor habitual y bromeó con la idea de una secuela en la que Will y Anna terminarían divorciándose. Julia Roberts prefirió no responder a esas bromas públicamente. Aunque Julia nunca explicó todos sus sentimientos sobre el rodaje, ha dejado claro que la película ocupa un lugar importante en su carrera. Al año siguiente, Erin Brockovich llevó su carrera a un nivel todavía más alto y confirmó su prestigio como actriz dramática. Su interpretación fue elogiada por la fuerza y la cercanía que aportó al personaje. Interpretó a una madre soltera con graves problemas económicos, que sin formación jurídica ayudó a investigar la contaminación del agua causada por una gran empresa en California. Por aquel trabajo recibió $20 millones, una cifra que marcó un momento importante para los salarios de las actrices en Hollywood. La actuación le permitió ganar el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA y el premio del Sindicato de Actores. Al recibir el Oscar, apareció con un vestido vintage de Valentino y ofreció un discurso espontáneo que se convirtió en uno de los momentos más recordados de aquella ceremonia. Fuera de la pantalla, Julia construyó una vida familiar junto al director de fotografía Daniel Moder, a quien conoció durante el rodaje de The Mexican en 2000. Tras unirse en matrimonio en 2002, dieron la bienvenida a 3 hijos, los gemelos Hazel y Phineas, 2004, y Henry, 2007. Julia ha explicado en varias ocasiones que su familia es la parte más importante y estable de su vida. Esa vida privada le ofreció la tranquilidad que durante años había buscado lejos de las cámaras. Lejos del ritmo de Hollywood, Julia ha intentado llevar una vida sencilla y pasar la mayor parte del tiempo con su familia. Hugh Grant también cambió tanto en su vida personal como en su carrera. Después de años de relaciones muy comentadas por la prensa, se casó con la productora sueca Anna Eberstein en 2018. Con el tiempo, Grant habló de la paternidad con mayor afecto y reconoció que tener hijos cambió muchas de sus prioridades. En su carrera, comenzó a aceptar personajes más oscuros y alejados de la comedia romántica. Abrazó la madurez con roles impredecibles en Paddington 2, Dungeons and Dragons y el tenso thriller de Hatchby o The Undoing. En The Undoing, interpretó a un hombre encantador en apariencia, pero cada vez más inquietante a medida que avanzaba la historia. Nicole Kidman le contó durante el rodaje que siempre había querido interpretar el papel de Julia Roberts en Notting Hill, una confesión que Grant recibió con su habitual sentido del humor. Durante años, Julia Roberts habló muy poco sobre las incomodidades personales que pudo experimentar durante aquella etapa. No hubo una confesión explosiva, una acusación tardía, ni una versión diseñada para convertir el pasado en un nuevo espectáculo. Y cuando finalmente empezó a hablar con mayor franqueza sobre aquella etapa, sus palabras tampoco encajaron en las categorías simples que el público suele preferir. No dijo que todo hubiera sido maravilloso, pero tampoco afirmó que la experiencia hubiera sido un desastre. La describió más bien como algo complejo. En una conversación con Richard Curtis, publicada por British Vogue en 2024, Roberts reconoció que interpretar a una estrella de cine en Notting Hill había sido una de las experiencias más difíciles de su carrera, porque se sentía profundamente incómoda y ni siquiera sabía al principio cómo acercarse al personaje. La palabra complejo resumía mejor que ninguna otra lo que Julia había sentido durante aquella etapa. Julia estaba interpretando a una mujer célebre que deseaba desesperadamente ser tratada como una persona común, mientras ella misma vivía atrapada dentro de una fama que convertía cada gesto, cada relación y cada silencio en propiedad pública. La ironía era difícil de ignorar. Frente a las cámaras, Anna Scott pedía que alguien mirara más allá de su imagen. Aquella búsqueda de normalidad llegó incluso al vestuario. Roberts
Contó que, para la escena de Solo soy una chica, pidió que fueran a buscar a su apartamento unas sandalias, una falda de terciopelo, una camiseta y un cardigan que le pertenecían en la vida real. Fuera de ellas, Julia Roberts seguía aprendiendo lo complicado que podía resultar encontrar a alguien capaz de hacer precisamente eso. También existía la particular dinámica con Hugh Grant. Durante la promoción de la película en 1999, Grant resumió con la palabra miedo, pronunciada medio en serio, la intimidación que Roberts le producía desde sus primeros encuentros profesionales. Su humor podía ser rápido, irónico y, en ocasiones, incómodo para quienes no conocían del todo los límites de sus bromas. Julia, por su parte, había desarrollado una sensibilidad especial hacia la manera en que las palabras podían viajar desde un plató hasta los titulares y regresar convertidas en algo completamente distinto. Aquello no significa necesariamente que existiera una guerra silenciosa entre ellos. Las relaciones profesionales rara vez son tan fáciles de clasificar. Dos personas pueden admirar el talento del otro y al mismo tiempo sentirse irritadas. Pueden trabajar con una química extraordinaria sin convertirse en amigos íntimos. Pueden crear algo profundamente hermoso mientras, fuera de plano, intentan protegerse de sus propias incomodidades. Con los años, aquella frase pareció guardar para Julia un significado más cercano a su propia experiencia. También soy solo una chica, de pie frente a un chico, pidiéndole que la ame. Roberts admitiría muchos años después que sabía que aquella era una gran escena, pero que nadie imaginó entonces que esas palabras terminarían convirtiéndose en la frase definitiva de la película. La frase era sencilla, pero exigía una vulnerabilidad difícil de fingir. En aquella escena, Anna Scott no hablaba como una celebridad, sino como una mujer que temía ser rechazada. La escena también recordaba que Julia, detrás de su fama, seguía teniendo inseguridades y necesitaba proteger su vida personal. Durante años, Julia había tratado de separar su identidad personal de la imagen creada por Hollywood. Es posible que incluso para ella resultara difícil mantener clara esa diferencia. Vivir durante años bajo la mirada pública puede hacer que una persona mida con cuidado lo que siente y lo que decide mostrar. Con el tiempo, Julia aprendió a responder con prudencia, a evitar ciertas polémicas y a proteger los aspectos más personales de su vida. Por eso, al hablar de Hugh Grant, Julia nunca pareció interesada en convertirlo en el villano de la historia. Según la imagen pública que ambos han ofrecido con el paso del tiempo, están bien. Se han encontrado ocasionalmente y han sido capaces de tratarse con la cordialidad de dos personas unidas para siempre por una película que cambió sus carreras. No necesitan fingir una amistad profunda para demostrar que existe respeto entre ellos. Ese respeto profesional quedó especialmente claro en 2024, cuando Grant describió a Roberts como una actriz brillante y elogió su capacidad para transmitir las emociones, con una vulnerabilidad tan visible que, según dijo, parecía posible contemplar su alma. La química en pantalla no significa necesariamente que los actores mantengan una relación cercana fuera del rodaje. Cuando Notting Hill se estrenó, su historia comenzó a ser interpretada y recordada de formas distintas por cada espectador. 2 décadas después del estreno, The Guardian seguía considerando aquella interpretación como una de las mejores de la carrera de Roberts, y destacaba que la escena de Solo soy una chica estaba sostenida por una sinceridad y un encanto absolutos. La película dejó de pertenecer únicamente a sus creadores y pasó a formar parte de la vida de muchos espectadores. Muchas personas encontraron en aquella frase una manera directa de pedir algo muy sencillo: ser conocidas de verdad y, pese a todo, ser aceptadas. Eso fue lo que Julia Roberts y Notting Hill terminaron ofreciendo al público. Julia utilizó su propia experiencia con la fama para mostrar el cansancio y la inseguridad de Anna Scott. Grant aportó la inseguridad de William, mientras Roberts utilizó su propia experiencia con la fama
para dar profundidad a Anna Scott. Esa diferencia entre su relación privada y su trabajo ayudó a crear una química convincente en la película. La relación entre los actores en el centro de la película quizá nunca fue tan cálida ni tan sencilla como el público quiso imaginar. Pudo contener incomodidades, diferencias de carácter y momentos de fricción profesional. Con el tiempo, su relación parece haberse convertido en una combinación de respeto profesional, trato cordial y cierta distancia personal. No el amor romántico de Anna y William. No una fantasía secreta entre los dos actores. Lo que parece haber quedado entre ellos es respeto profesional y el reconocimiento de que juntos crearon una película importante, aunque nunca llegaran a ser amigos cercanos. La vida real casi nunca ofrece los finales ordenados que ofrece el cine. Tal vez por eso Roberts se negó años después a participar en una continuación breve en la que Anna y William se divorciaban. Richard Curtis reveló que la actriz consideró aquella propuesta una idea muy poco acertada. Su decisión parecía proteger no una fantasía personal, sino el significado emocional que aquel final había adquirido para millones de espectadores. La vida real no siempre termina como una comedia romántica. En ocasiones, dos personas simplemente aceptan lo que compartieron y siguen adelante conservando respeto por aquel recuerdo. Tal vez esa sea la parte más humana de toda esta historia. Julia Roberts no necesitaba revelar un gran secreto para explicar lo que ocurrió. Su silencio, sus respuestas medidas y las pequeñas verdades que fue dejando a lo largo de los años ya decían suficiente. Mostraban a una mujer que había aprendido que no todas las experiencias deben dividirse entre buenas y malas. Algunas dejan gratitud y malestar al mismo tiempo. Algunas producen una obra amada, mientras obligan a quienes participaron en ella a enfrentarse con partes incómodas de sí mismos. Y así, 3 décadas después, la pregunta verdaderamente interesante ya no es si Julia Roberts y Hugh Grant se llevaron bien. La pregunta es otra. Es posible que las interpretaciones más sinceras nazcan precisamente cuando los actores están luchando en silencio con una emoción real que nadie más consigue ver. Quizá, mientras Anna Scott pedía ser amada como una mujer común, Julia Roberts también estaba tratando de recordar que seguía siendo una. Y quizá por eso, tantos años después, todavía creemos cada una de sus palabras. Gracias por acompañarme en este viaje con Julia Roberts. ¿Qué les pareció? Dejen sus comentarios abajo. Que tengan un buen día. Que tengan un buen día. Que tengan un buen día. Que tengan un buen día.